Whether it's the perfect headphones, or couch, or sneakers, there's a place to find what you actually love. Pinterest Shopping. Es absolutamente silogístico. Por supuesto que es necesario ser creativo para triunfar en moda, pero no es ni lo único ni es suficiente. El triunfo, si es que existe como concepto dentro del sector, yo creo que depende de más cosas que de la creatividad, pero sin la creatividad no es posible. Bueno, España es el país del maestro, del padre de todos los maestros costureros del mundo, que es Cristóbal Balenciaga. Y es el país de grandes creativos como Manuel Pertegazo, como Elio Benhayer. Y en época más reciente, pues desde Ángel Slesser, que acaba de ganar el Premio Nacional de Moda, pasando, bueno, pues por Juanjo Oliva, en fin, por muchos y muchos creativos que forman parte de un colectivo muy rico y que además cada vez los más, porque creo que está en un proceso de crecimiento y de expansión muy evidente. España es un país enormemente rico, pero no solamente que lo diga yo, es que yo creo que hechos concretos, como por ejemplo la capacidad de convocatoria que las jornadas internacionales de la moda de autor que se celebran en Madrid estos días han tenido y que han sido capaces de atraer a Pascal Mogán, a Carlo Capasa y a otros grandes referentes de la moda a nivel europeo, demuestra que la moda en España, no solamente por su talento, sino por su potencial, está muy viva y tiene mucho futuro, tiene muchísimo recorrido. Bueno, pues yo creo que el modelo es un modelo muy complejo, porque necesitamos que ese modelo sea un modelo absolutamente original, en el sentido de que creo que la moda de autor española no puede replicar los modelos de la moda de autor italiana o de la moda de autor francesa, que son los más conocidos a nivel internacional. Debemos de ser capaces de generar un modelo propio. A mí, a priori, se me ocurre que la moda española debe de convertir en una virtud y en un elemento diferencial con respecto a la moda en el resto del mundo la vinculación profunda que tiene con la artesanía de oficio y, obviamente, el elemento identitario que tiene que ver con el enorme, porque es realmente ingente, patrimonio, legado cultural español. Yo creo que esos dos elementos son elementos diferenciadores clarísimos, pero no son suficientes. Necesitamos generar un modelo absolutamente novedoso. Sabemos que tenemos algunos problemas que tenemos que solucionar, pues tenemos, yo creo, que un potencial enorme en nuestro desarrollo de la comercialización, es decir, vendemos menos de lo que deberíamos vender como sector, vendemos menos en España porque el consumidor español es un consumidor que no siempre elige moda de autor española y porque nuestro modelo de consumo es un modelo de consumo en el que el low cost y el fast fashion tienen un peso, yo diría que excesivo en comparación con otros países de Europa. Y también es cierto que a nivel internacional vendemos menos de lo que deberíamos y que la presencia de la moda española en el mercado internacional es menor de la que debería de ser. Somos empresas, por lo general, ya no pymes, sino micropymes. El crecimiento de las empresas no es posible cuando las empresas son tan pequeñas, porque el crecimiento de la empresa necesita que la empresa esté profesionalizada. Necesitamos afrontar procesos complejos como es el proceso de digitalización o el proceso de internacionalización
Y para afrontar esos procesos necesitamos que el tamaño de nuestras empresas crezcan o que se establezcan sinergias muy claras de colaboración entre la industria textil española, que es líder en su sector, y la moda de autor en España. Bien, todas estas cosas son las que yo creo que tenemos que estudiar con muchísimo detalle para generar un modelo propio para la moda española. Y creo que afortunadamente, por eso soy tan optimista, por primera vez, y no me gusta abusar del término histórico, en el transcurso del trabajo de la Mesa Permanente de la Moda de Autor, creada en el Ministerio de Cultura y en la que ACME está muy presente, y también en las jornadas internacionales que se celebran estos días, podremos analizar con espíritu crítico y ciertamente incisivo qué es lo que nos ocurre, cómo lo podemos solucionar y qué modelo original y genuino es el que surge de ahí. Creo que se valora menos que en otros países. Yo he tenido la fortuna de trabajar en países como Japón, en los que el hecho de que una persona tenga una mentalidad creativa y sea capaz de desarrollar un talento y sepa trabajar en lo abstracto y en lo estético es en sí mismo un valor comparable al valor que le otorgamos a alguien que tiene una enorme capacidad memorística o una ingente cultura bibliográfica, por poner un ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que no, que creo que en España el talento creativo se valora poco. Creo que en España se valora poco y el hecho es que desde la propia administración ignora en sus pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas en los concursos, ignora absolutamente la creatividad y se utilizan únicamente criterios de precio, y creo que realmente la falta de incentivos para el desarrollo del talento creativo es un lastre para el país, pero no solo para la industria de la moda, creo que para absolutamente todo. El talento es algo que hay que alimentar. Hay que alimentar en los procesos formativos. Nuestros currículos escolares no pueden seguir destruyendo horas de humanidades, no podemos renunciar a la filosofía, no podemos renunciar a la enseñanza musical, no podemos renunciar a la práctica, a la tecnología, a las bellas artes. No podemos renunciar a que las humanidades y la creatividad y el talento formen parte de nuestro modelo de manera absolutamente transversal. Yo francamente creo que no es un problema solamente de marketing, volvemos a lo mismo. Creo que cuando tú tienes un bien, el talento es un bien, un objeto de moda, una prenda, un diseño es un bien. En torno a ese bien que se genera a partir de la creatividad de una persona o de un equipo de personas, tienen que confluir estrategias y sinergias en las que necesariamente intervienen muchos oficios. No es solo una cuestión de marketing, es una cuestión de planificación económica, es una cuestión de planificación comercial, es una cuestión de planificación financiera. Es decir, es una cuestión de que en torno a la creatividad y al producto de la creatividad exista un entramado empresarial que le permita desarrollarse. Y cuidado que cuando digo esto no estoy diciendo que todas las marcas de moda de autor españolas tengan que convertirse en grandes marcas, en marcas industrializadas y en multinacionales. Pero el caso de Adolfo Domínguez o de Mango o de Tous demuestran que sí se puede hacer moda de autor e industrializarla y hacerla crecer. Eso no quiere decir que todos tengamos que elegir ese crecimiento. Pero desde luego lo que sí quiere decir, y yo trabajo mucho en el emprendimiento dentro del sector, es que alguien que pone en marcha un proyecto de creatividad en el mundo de la moda tiene que entender que tiene que generar un producto que es el depositario de unos valores de marca, con lo cual tiene que hacer un desarrollo de marca, pero que necesariamente tiene que tener una estrategia de empresa.
Yo me encuentro muchas veces personas que ponen en marcha proyectos de moda que desde el punto de vista del talento creativo son impecables, pero desde el punto de vista de la estrategia empresarial están condenados. No es solo una cuestión de marketing. Bueno, yo creo que desde el gobierno se pueden hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con subvenciones directas. Y permítanme que lo diga de una manera tan taxativa, porque parece que a veces todavía nos seguimos encontrando personas por la calle que nos dicen: hombre, sois un sector privilegiado porque sois un sector que sois claros receptores de dinero público. Bueno, esto no es así, no es así. Pero no es así en comparación con otros países de Europa en los que la moda es un motor económico identitario clarísimo, como Francia, pero tampoco es así en comparación con otras industrias culturales dentro de España. Es decir, la moda no es un sector sobrefinanciado con el dinero público. Yo creo que bien al contrario, y además esto es algo que conviene empezar a decir con mucha claridad, porque existe, yo creo que cierto malentendido y cierta confusión, creo que no inocente además, sobre esta cuestión. Pero se pueden hacer muchas cosas. Antes mencionaba una que es absolutamente transversal, pero hay muchas más. Se puede valorar el diseño dentro de los concursos públicos y no solamente hacer pliego de prescripciones técnicas que valoren las candidaturas a concursos públicos en base a su oferta económica, porque hacerlo barato, yo no digo que sea fácil, pero es obvio que siempre hay alguien que lo puede hacer más barato que tú. La prueba la tenemos en la producción textil, en el fast fashion, ¿no? Siempre hay alguien que lo hace más barato que tú. Eso no quiere decir que sea sostenible. Hay un gigante asiático que está comprometido en serios problemas, pero que consiguió hacer un modelo de distribución textil más barato todavía que el modelo de distribución textil más barato que existía. Siempre es posible hacerlo más barato. Pero puede hacer muchas más cosas. Puede emprender políticas para reposicionar la formación profesional como una formación de primer orden. Porque la moda sin los oficios, la moda no es solamente diseño, la moda son sus oficios, y la moda sin oficios tiene los días contados. Y necesitamos conservar, dar vida, dar futuro a esos oficios, y eso se hace desde luego con un modelo de aprendizaje vicario, es decir, con un modelo de aprendices que trabajan en los talleres, pero se hace también entendiendo la formación profesional como una formación de oficio para el oficio, y hay que dignificarla. No puede ser que yo me vaya el otro día a la graduación de mi sobrino Guillermo con 111 compañeros de segundo de bachiller y el director, con toda su bonomía, diga: entre vosotros están los abogados del futuro, los médicos del futuro, los ingenieros del futuro, todas las profesiones del futuro, pero parece ser que en ese futuro que ven quienes dirigen la formación de este país no hay fontaneros, no hay soldadores, y tampoco hay patronistas, ni hay bordadores. Es decir, es una cuestión en la que seguimos construyendo el país con criterios formativos que francamente no están actualizados. Eso también es algo que desde la administración se puede hacer con un enorme ímpetu. Se puede utilizar la Agenda 2030, se puede aprovechar las políticas de repoblación del entorno rural, del medio rural, para preservar la cantidad de enormes oficios con un enorme patrimonio de conocimiento, con un enorme patrimonio inmaterial que existen en la zona rural. Val de San Lorenzo en Astorga, Talavera de la Reina, Segovia, se me ocurren las cooperativas textiles que existen en Palencia, en Tierra de Campos. Se me ocurren montones de oficios artesanos de un extraordinario valor, con una extraordinaria capacidad de generar valor y riqueza para este país, que no están siendo debidamente atendidos. Y a veces esto también tiene mucho que ver con la mentalidad del artesano. Yo soy hijo de artesanos, pero hay que abordarlo de una vez por todas, porque entre otras muchas cosas hablamos mucho de igualdad. No sé si todavía hablamos lo suficiente, pero sé que hablamos mucho.
y creo que deberíamos de reflexionar sobre la importancia que tiene para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo entre hombres y mujeres, que algunas profesiones de un extraordinario valor que siempre han ejercido las mujeres sean mimadas al extremo por todo lo que suponen desde el punto de vista patrimonial, pero también de la igualdad y desde el punto de vista estratégico. El ecodiseño es una oportunidad para los diseñadores. De hecho, yo creo que el ecodiseño es una puerta de entrada para la moda de autor dentro de la industria textil española. Ahora bien, la moda de autor es, sin ningún lugar a dudas, de la moda de autor resulta, sin ningún lugar a dudas, un producto sostenible. Porque la sostenibilidad no es una cuestión que tenga que ver únicamente con el medio ambiente. La sostenibilidad es una cuestión medioambiental, económica y social. A mí se me ocurren pocos productos y pocos oficios más sostenibles que el de la moda de autor, en el que trabajan con productos de cercanía, personas en entornos laborables muy estables, con un conocimiento muy especializado, del que resulta un producto que tiene la vocación de ser un producto de vida larga, que pasa de generación en generación, es decir, circular, muchas veces producido con materiales de kilómetro cero y con procesos absolutamente respetuosos con el medio ambiente. A mí no se me ocurre un producto más sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social que el aprovechamiento de la lana de merino de las ovejas españolas para fabricar paños textiles que luego son utilizados, por ejemplo, como ocurre en Val de San Lorenzo, o como hacen algunas marcas que están recuperando en Extremadura la ganadería extensiva de ovejas para la fabricación de paños de lana, y que están evitando a la vez algo que en este país venía ocurriendo y sigue ocurriendo a día de hoy todavía, que es que compramos lana australiana de ovejas criadas en explotaciones a 50 grados de temperatura bajo un sol de justicia, y tenemos un problema de gestión de residuos con la lana que resulta de las explotaciones de ovejas españolas para leche. Algo no estamos haciendo bien. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí creo que absolutamente la sostenibilidad es una oportunidad para abrir una reflexión en cuanto a nuestro modelo industrial y en cuanto a nuestras capacidades y en cuanto a nuestras oportunidades. Es absolutamente imprescindible. No la veo necesaria, es imprescindible, pero creo que es imprescindible para todos. Yo creo que tengo un sueño, que es que un día entre en una de las tiendas de un gigante de la industria textil en Shanghai y me encuentre una cápsula que lleve el nombre de un diseñador emergente o consolidado, de un diseñador español. Creo que esa alianza es francamente imparable. Y antes me preguntaba si creía que a la moda española le faltaba marketing. Yo no trabajo muy bien el marketing, no es mi ámbito profesional, pero creo que es una idea muy interesante para intercambiar con expertos en el marketing del sector. ¿Por qué no existe una visibilidad de lo español a través de sus diseñadores, pero a través también de otros elementos de nuestra identidad cultural en los grandes gigantes del sector textil que son líderes en todo el mundo? Y con respecto a los retailers, yo creo que los retailers, y esto lo digo porque creo que es una reflexión que es necesario abrir, los retailers tenemos que abrir necesariamente una reflexión también sobre el modelo, porque
El modelo lleva mucho tiempo cambiando, el consumidor lleva mucho tiempo cambiando. Ni la culpa ni la solución a todo la tiene la digitalización. Es un proceso muchísimo más complejo. Vamos a tener que convertir el modelo de retail en un mix que yo creo que nadie sabe a ciencia cierta ahora mismo cómo va a ser, porque probablemente todavía falten muchos años de una evolución permanente, con lo cual yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Y cuando hay tanto trabajo que hacer y el sector está tan sometido a transformación, lo único que podemos hacer si somos responsables es trabajar juntos. Todo lo demás no tiene sentido. Yo me atrevo a decir que no. Yo me atrevo a decir que no. Francamente, no quiero que parezca que estoy hablando de Zara ni de Inditex, a los que respeto y admiro mucho en su modelo y en su forma de hacer las cosas. Al contrario, sí creo que un creativo es creativo allí donde esté. Y creo que cuando su posibilidad de depositar el talento, de desarrollar el talento, se agota, busca otro espacio donde desarrollar su talento. No sé si un creativo puede empezar y terminar su carrera en un gigante textil, pero sí me atrevo a decir, por el contrario, algo que probablemente no escuchamos todos los días, y es que a muchos creativos nos vendría muy bien, o nos hubiera venido muy bien, empezar nuestra carrera en una multinacional como Inditex para aprender muchas cosas que luego, si no, tenemos que aprender como autónomos, y normalmente tenemos que aprenderlo a golpes y de forma mucho más traumática. Que se hiciera un plan de empresa. Creo que es mi única recomendación. Que planifique los 3 primeros años, aunque no se vayan a cumplir ni los 3 primeros meses. Pero el ejercicio de planificación a través de la tesorería es muy útil. Necesita saber cuáles son sus costes mínimos para adivinar cuáles son sus ventas mínimas, llevarse eso a unidades y calcular unos márgenes y saber poner un precio. Yo me he encontrado muchas veces en este tiempo creativos extraordinarios, grandes creadores, que no saben a qué precio tienen que vender sus creaciones, que se hacen trampas al solitario y regalan sus horas de trabajo y pasan años sin cobrar la nómina porque creen que su trabajo no vale nada y venden el producto por debajo de coste. Y ese tipo de trampas al solitario que nos hacemos a veces porque nos gusta tanto lo que hacemos que queremos seguir haciéndolo aunque sea de manera económicamente insostenible, muchas veces se nos viene en contra. Y a veces los creativos llegamos a situaciones de absoluta tragedia personal porque aún siendo muy buenos en nuestro trabajo creativo no hemos prestado la atención necesaria a la imprescindible parte empresarial. Hay una solución porque no todo el mundo tiene por qué saber desarrollar un plan de negocio, y la solución es que busquen a alguien que les ayude a desarrollar ese plan de negocio y que le escuchen con mucha atención, porque estoy seguro que lo que les va a decir no les va a gustar, pero es necesario que lo sepan para tomar una decisión. Y ahí vuelvo a tu pregunta anterior. ¿Qué pueden hacer las administraciones públicas? Facilitar a las personas que tienen un extraordinario talento, pero no tienen ningún conocimiento económico, que accedan a planificaciones económicas sencillas que les ayuden a tomar una decisión sobre sus marcas, sobre sus productos y sobre su estructura empresarial. La incertidumbre afecta enormemente. Lo que pasa es que yo llevo 10 años en esto y te diría que yo no conozco ningún momento de certidumbre. Y ayer hablaba con alguien que lleva algún año más que yo, algún año más que el doble de los que llevo yo, y
tampoco conocemos ningún momento de certidumbre. Desde el año, yo creo que 2007, vivimos en la incertidumbre, pero es que no es solamente esto. Nuestro sector vive en la incertidumbre desde la aparición del prêt-à-porter. Es decir, yo creo que alguien que entra en este sector debe de entender que su medio es la incertidumbre. Por ejemplo, puedes haber presentado 4 colecciones fantásticas que hayan tenido un gran éxito de crítica y lo que es más importante, que hayan sido un éxito en comercialización. De repente, después de 4 colecciones de éxito, la quinta no gusta y todo tu trabajo anterior no vale para nada y la sexta será volver a empezar desde cero. Eso existe en pocas trayectorias dentro de las industrias creativas en las que ocurra. Por ejemplo, un pintor puede atravesar etapas, puede cambiar, perfeccionar, evolucionar su estilo, pero siempre será reconocido en la medida que su trayectoria le dé una categoría profesional y un reconocimiento público. Un diseñador no. Yo a veces tengo la sensación que los diseñadores solo son reconocidos después de morirse. Cristóbal Balenciaga abandonó la profesión cuando apareció el prêt-à-porter. Otros se quedaron. Manuel Pertegaz, por ejemplo, se quedó. Yo tengo la sensación de que pese a que fueron grandes modistos durante los años 50 y 60, el reconocimiento de su trayectoria ignora la última parte de su trabajo. Y eso es una prueba de que este es un sector muy desagradecido. Whether it's the perfect headphones, or couch, or sneakers, there's a place to find what you actually love. Pinterest Shopping.